Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al Diario de una Bruja. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. También todo lo que voy a hablar aquí han sido sobre experiencias. Eh, Voy a aportar un poco de lo que yo he investigado, de lo que a mí me ha sucedido, de lo que yo he experimentado. Y yo creo que estoy segura que más de uno también lo ha vivido y también lo ha experimentado. El día de hoy vamos a hablar de los amigos imaginarios. ¿Realmente son imaginarios o son más reales de lo que nosotros podamos creer? Es buscando dentro de la psicología, porque yo fui una niña que efectivamente tuvo amigos imaginarios y más que amigos tuve un amigo imaginario que me acompañó gran parte de mi niñez. Este, Cuando estuve investigando eso de los amigos imaginarios, dentro de la psicología dicen que es algo completamente normal dentro de los niños. Su creatividad, su imaginación les da para crear esos amigos imaginarios y que normalmente se extiende hasta los 7, 8 años, que es lo más común. Pasando esa edad hay que preocuparse un poquito, hay que llevar al niño a atención psicológica porque ya no tendría que ser tan normal, ya que la imaginación y la creatividad se van cerrando conforme van creciendo y pues conforme tal cual los van domesticando, porque es una domesticación como cualquier animal. A nosotros también nos domestican, a nosotros nos educan, a nosotros nos corrigen y nos dicen cómo sí y cómo no. Entonces, dentro de ese inter de educación, de implementación del control para entrar a esta sociedad, a una escuela, a tener amigos, que los niños, bueno, yo tuve una niñez, puedo decir normal, a diferencia de los niños de ahora, que la verdad es de que es muy difícil ver un niño solo en la calle. No dudo que sí hayan lugares que todavía se siga viendo eso, de que todavía van y tocan la puerta, ¿no? Y, oye, ¿vas a salir a jugar? Vamos a salir a jugar. Le pides permiso a tu mamá para salir a jugar. Yo viví esa experiencia. Yo fui de esas niñas que yo podía salir y que estaba con los niños y que me iba a jugar y mi mamá se quedaba en casa. Mi mamá no estaba observando nada ni nada, se quedaba tranquila porque de cierta manera, ¿no? Siempre, lamentablemente, la educación del hermano mayor que tiene que cuidar a las menores o a los menores, y yo soy la más pequeña de tres, yo soy la chiquita, el pilón. Entonces, yo puedo decir que sí tuve muchísimos amigos de niña, que fue una etapa maravillosa y que prácticamente todo mi desarrollo de infancia, de cuando yo salía a jugar y esa creatividad, pues la desarrollé en Chiapas, donde estuve viviendo 7 años, un poquito más, la gran parte de mi niñez. Cuando tenía 12 años me fui a vivir a Sinaloa, cambiaron a mi papá para allá, entonces, eh, pues prácticamente toda mi niñez fue en Chiapas. Bueno, hago este preámbulo porque yo tuve un amigo imaginario que estuvo conmigo hasta los 12 años. Y estuvo conmigo hasta los 12 años porque en Sinaloa mi papá empezó a salir con otra persona, estando casado con mi mamá, y empezaron a tener muchísimos problemas. Creo que fue la época más difícil en cuestión de niña, adolescente, en donde viví el tránsito del divorcio de mis padres, que fue demasiado duro. La verdad es que sí, sí fue duro. Pero mi amigo imaginario venía conmigo desde Chiapas. Y en Sinaloa sí fui una niña un tanto solitaria, pero siempre estaba o sea, sí tuve amigas y siempre estuve rodeada de personas, iba a la natación, em,
jugaba con los niños, sí me divertía, iba a la escuela, pero siempre en una parte del día. Y en Sinaloa fue más en las noches, en donde compartía con mi amigo imaginario en cualquier momento. Es algo muy extraño porque este amigo imaginario yo nunca lo vi. Físicamente, la verdad es de que no se ve. Y para las personas que tuvieron amigos imaginarios y que jugaron con sus amigos imaginarios y que lo recuerdan, eh, creo que pueden, no sé si esas personas tuvieron la capacidad de verlos, yo la verdad no lo vi, simplemente lo sentía. Eh, Siempre voy a hablar de sentir porque es otro lenguaje que tenemos los seres humanos para comunicarnos y por eso entendemos a los animales, entendemos a los perros, entendemos a los gatos y hay una empatía. A pesar de que no hay un lenguaje, una comunicación que se pueda comprender, el lenguaje emocional también se puede entender. Entonces es muy fácil detectar eso, ¿no? Y casi, casi puedes oír a tu perro sin que hable o a tu gato. Eso es real. Entonces siempre voy a hablar de sentir, de ese sentimiento. Yo lo sentía, yo sentía su presencia y había algo muy chistoso porque mi papá fue una persona, fue un padre y es un padre, todavía lo tengo conmigo, maravilloso, pero lamentablemente en esa época estaba pasando por una situación de vida en donde el alcohol lo transformaba y lo hacía una persona exageradamente violenta, en donde mis hermanos, mi madre y yo, pues teníamos miedo de mi papá en algún punto, porque pues, a todos nos tocaba recibir su violencia y era física. Cuando pasaban esas cosas, cuando sucedía que mi papá tomaba y se le iban las cabras y nos levantaba en la madrugada para eh, darnos cátedras en la mesa, revisarnos nuestros útiles escolares y por cada cosa que no tuviéramos, pues bueno, nos tocaba, nos tocaba. Y a veces mi mamá se tenía que meter de tan duro que nos daba, pues militar. Al fin y al cabo, creo que ya con esa palabra digo que tenía una dureza. Y sí, puedo decir que fui educada con mucha dureza. Eh, Mi mamá se metía a veces para protegernos y pues a ella también le tocaba. Nos tocaba a todos. La violencia la vivimos todos. Algunos de mayor proporción, algunos de menor proporción, pero la vivimos. Cuando yo estuve investigando sobre los amigos imaginarios, curiosamente, este, aparecen estos amigos imaginarios ya a una edad que ya no es normal, cuando precisamente tienen esos problemas, ¿no? Y que buscan escaparse de esa realidad que puede ser difícil, o niños muy solitarios, más que nada, que crean esos amigos imaginarios con los quien poder desenvolverse. Pero son niños solitarios y debo decir otra vez, yo no fui una niña solitaria, tengo dos hermanos mayores y tuve muchos amigos y bueno, la cosa está en que cuando pasaban esas cosas, cuando mi papá se ponía medio hardcore, mi amigo imaginario desaparecía. En una meditación, y voy a hablar también muchísimo de meditación, porque confirmo, la meditación no tiene nada que ver con religión, con creencias, ni espiritualidad. Em, la meditación, científicamente, los médicos y muchas personas lo están recomendando, que es una respiración consciente.
Pero a veces la respiración puede ser tan consciente y dependiendo de la respiración que tú hagas, es como aquí funciona. Entonces, en una meditación, una regresión que yo hice en forma de meditación, que también tengo que decirlo, en las meditaciones no es de que yo esté planeando qué va a pensar mi cabeza o qué información me va a mandar o qué voy a pensar, porque en realidad lo que estoy intentando es concentrarme en mi respiración sin pensar en nada o intentar no pensar en nada. Sin embargo, la mente es así y vamos a estar piense y viene mucha información de todo. Y simplemente ves cómo van pasando los pensamientos, ¿no? Los dejas estar y los dejas ir y sigues concentrada en tu respiración. Sí me gusta hacer las meditaciones en forma de flor de loto. Es la manera más a gusto que yo me he sentido más cómoda, porque lo he hecho sentada en una silla, lo he hecho así, lo he hecho parada, lo he hecho acostada y me he quedado dormida. O sea, lo he hecho de varias maneras para ver cómo es que yo me siento mejor, que mi cuerpo está más cómodo, que mi mente está más abierta y que de verdad puedo llegar a ese punto de como tipo de concentración sin concentrarme. Es muy raro, pero bueno, para quienes lo viven creo que me entienden. La cosa está de que este amigo imaginario desaparecía. Y en esa meditación, una meditación que yo tuve, recordé porque en la herida de abandono tenemos nuestras primeras heridas y todos tenemos en algún punto una herida de abandono, de que nos sentimos abandonados por algo, por alguien. Y yo sentí esa herida de abandono por parte de ese amigo imaginario donde yo necesitaba eh, que estuviera conmigo en esos momentos difíciles, que se iba simplemente, desaparecía y no volvía durante días y después volvía. Um, Sentí esa herida de abandono. Fue doloroso. Cuando ya tuve 12 años y que estábamos en Sinaloa y que mis padres por fin terminaron de divorciarse, mi mamá elige irse a Guadalajara a vivir porque ahí estaba una hermana de ella. Pues la hermana dijo, no te preocupes, tú vente para acá y yo te apoyo. Mi mamá se iba a quedar con 3 hijos, ella sola, siempre había sido ama de casa. Mi papá andaba en un plan de que no le iba a querer dar nada de dinero. Fue una situación demasiado complicada. Digo, ningún divorcio va a ser nada agradable y creo que todos me entienden, los que han pasado por ese proceso, la gran mayoría. Y a mí me tocó muy niña. Hubo una vez, que esa sí la recuerdo perfectamente, que yo estaba en mi cuarto, el cuarto de mi mamá, enfrente estaba la puerta de mi hermana, el cuarto de mi hermana, y al lado estaba el cuarto de mi mamá. Y yo estaba platicando con mi amigo imaginario, mi mamá escuchó, tocó la puerta y yo la tenía con llave. Yo me encerraba. Y estaba enojadísima mi mamá. Abre la puerta, ¿con quién estás hablando? Abrí la puerta, mi mamá se metió al cuarto y empezó a buscar abajo de la cama, abrió el closet, empezó a buscar y se me quedó viendo, pero estaba enojadísima mi mamá. Y me dijo, ¿con quién estabas hablando? Y a mí me dio mucha pena. Y le dije, sola. Y me dijo mi mamá, escuché que alguien te respondía. ¿Con quién estabas hablando? Entonces, yo la verdad, para mí fue, ¿qué le digo? Que tengo un amigo imaginario con el que estoy platicando. Y yo me quedé callada y me dijo mamá, no vuelvas a cerrar la puerta con llave, jamás.
y no te quiero escuchar hablando sola. Después de ese altercado, para comunicarme con él, sé que era niño, sé que era hombre, no era mujer. Repito, todo eso se siente, no se ve. Era un niño. Eh, Cuando nos fuimos a Guadalajara el último día, yo me quedé con mi mamá en Sinaloa para empacar las cosas, le ayudé a guardar las cosas. Mis hermanos se adelantaron porque ya iban a entrar a la preparatoria, yo iba a entrar a la secundaria con 12 años. El último día recuerdo que salí y le hablé. Era muy fácil un tanto invocarlo, ¿no? Simplemente era traerlo como tipo imaginación, invocándolo. Y ya sentía su presencia. Entonces hablé con él y le dije, me voy a ir a Guadalajara con mi mamá. Por favor, no me sigas. Quédate aquí porque mi mamá está llorando mucho. Mi mamá está pasando una situación muy difícil, yo también, toda mi familia. Más o menos palabras porque ya tengo 38 años y eso fue hace muchos años. Pero literalmente le dije que se quedara en Sinaloa y que por favor que ya no apareciera porque yo no quería ya no quería darle más problemas a mi mamá porque yo veía a mi mamá llorar mucho. Entonces yo ya no quería darle más problemas. Em, Precisamente eso pasó. Jamás volvió a aparecer ese amigo imaginario. Me fui a Guadalajara, estuve estudiando secundaria, preparatoria, guau, 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 wi, wi, wi. Y llega la edad de 34, 35 años, y aquí sí voy a hablar de lo que estaba hablando ayer, de la experiencia que yo tuve con LSD. En mi primera experiencia con LSD, yo la verdad estaba súper nerviosa, me informé como no tienen una idea, vi de documentales y leí y lo que iba a pasar en mi cabeza, químicamente hablando, posiblemente qué era lo que iba a percibir, cómo me iba a sentir, efectos secundarios. No, 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 no. O sea, yo investigué de todo. La cosa es de que el día de la ceremonia, que yo hago mi ceremonia, lo hago sola y con más que intenciones recreativas, fue con una intención eh, de ver qué más había en mí, porque ya estaba yo empezando a despertar algunas cosas. Y tomo el LCD, pongo un álbum en la mesa, yo dije, bueno, yo no sé cómo me vaya a dar. Yo no tengo ni la menor idea de cómo me voy a sentir o qué quiera hacer con esa sustancia dentro de mí. Entonces en la mesa puse un álbum de fotografías por si quería recordar algo o a ver si se movían. En ese momento yo no sabía nada. Puse mi álbum, puse mandalas para colorear. Dije, pues si me dan ganas, de colorear. Tenía mis colores y mis libros de mandalas. Puse mis libritos y mis colores. Puse música, mi velita, como un tipo ceremonia. Pasaron 40 minutos y bueno, aquello empezó y empecé a sentir como mis manos empezaron a sudar. Y yo estaba ansiosa, mi corazón palpitaba muchísimo. Y empecé el típico, ¿no? Los que ya han experimentado esto, pues las visiones, el cómo se ve diferente en los colores mucho más vivos y cómo se pueden ver como pequeños fractales en algunas partes. Es algo muy loco, pero la verdad es de que visualmente el LCD
Obviamente sí, es como tú no estás consciente y no estás en tus cinco sentidos y hay una alteración de tu conciencia, de tu estar aquí, se puede decir que de cierta manera, como estás alterando tu nivel de conciencia, en esa alteración tú ya estás en otra dimensión. Tú ya estás percibiendo otras cosas que normalmente en un estado normal tú no verías. Y entro y me pongo a meditar. Le dije, bueno, me voy a poner a meditar porque, como repito, estaba muy acelerada, mi corazón y mis manos sudaban, me sentía muy acelerada, muy agitada. Entonces empecé a meditar y oh sorpresa, regresa ese amigo imaginario que yo no me lo esperaba, que ya habían pasado tantos años y que yo ya me había olvidado de él o ni siquiera ni para el caso, o sea, no, yo ya estaba en otra cosa, pues yo ya no, ni me acordaba de él, honestamente, en mi vida diaria, no, pero se me apareció. Me empezó a decir muchas cosas y perdonen si lloro, yo soy súper chillona, porque soy muy emocional, creo que ya pueden darse cuenta y soy muy sensible y siento muchísimas cosas. Entonces, cuando se me aparece, me empieza a decir muchas cosas. Yo honestamente en ese momento sí estaba un poco incrédula de, en cuanto se me apareció, yo dije, yo sabía quién era él. No había ninguna duda, o sea, yo no dudé en ningún momento en cuanto lo sentí. Yo dije, mi amigo imaginario, mi amigo imaginario, si tuve un amigo imaginario, está aquí, o sea, lo estoy sintiendo. Me dijo que también, porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo me sentí muy mal cuando tú te ibas. Se lo dije, en forma un tanto de reproche. Muchas veces me dejaste sola cuando yo te necesitaba. Y yo no entiendo por qué te desaparecías por tantos días. Y él me dijo, es que tu papá me daba mucho miedo. Él también se escondía de mi papá. Entonces es algo muy curioso, porque hasta él le daba miedo, mi papá. Y yo en esos momentos, lo que yo necesitaba, él no lo entendía. Él me dijo que siempre estuvo conmigo, simplemente no se me aparecía, o sea, no se hacía presente. Es que no se aparecía, nunca se apareció, pero no se hacía presente como para sentirlo, pero me dijo, yo estuve todo el tiempo contigo, yo nunca te dejé sola. Puedes pensar que te dejé sola, pero no. Me llevó, me dijo, ven, y fui a la mesa y abrió. Me dijo, abre el álbum, abro el álbum y me dijo, detente. Y me dijo, nunca te dejé sola. Este día, este festival, tu papá todavía no había llegado y tú estabas muy nerviosa. Ay, perdón. Y tú estabas muy nerviosa. Y me dijo, nunca te dejé sola. Y estabas tan nerviosa de que ibas a bailar de la primavera, que yo te dije que iba a bailar contigo. La verdad, eso yo no me acuerdo. Él me lo dijo.
Y ya fue cuando me enseñó la fotografía y me dijo, quiero que la veas. Y yo estuve ahí contigo. Y aquí estoy yo. Y esta fotografía la guardé durante toda mi vida, estuvo en mi álbum, jamás me había percatado de eso hasta que él me lo mencionó. Y la tengo aquí, quiero mostrarla. Como pueden ver en la parte de abajo, ya saben, ¿no? Las fotos viejas que parecieran como que hay una mancha de luz, de sol, que fue... Creo que es una de las cosas que también me ha costado muchísimo trabajo entender. Esta soy yo. Salí de mariposa, por cierto. Y también me dijo eso, porque llegó una etapa en mi vida en donde yo me identifiqué muchísimo con las mariposas por el tipo de evolución, la transformación que hacían, que hacen, y yo en algún punto me identifiqué con ese animal, no fue como mi tótem, yo me representaba como una mariposa. Fue un animalito que me acompañó durante muchos años ya grande, veintitantos años. Pero que aquí yo no sabía nada. Él me lo mostró y me dijo que era él, que ahí estaba. Aquí estoy yo, me dijo, estoy contigo. Em, en algunas culturas, inclusive religiones, la religión católica habla mucho del ángel de la guarda, porque me he metido tanto en investigar sobre lo que me ha sucedido y sé y tengo conocimiento de todo un poco. Pues obviamente sabemos que en la religión católica, pues todos hablamos de pídele al ángel de tu guarda, ¿no? Que todos tenemos un angelito de la guarda, el que te cuida, el que ve por ti cuando eres niño. Curiosamente, cuando yo estuve estudiando medicina indígena ancestral y que estuve conviviendo un tanto con la comunidad Huichol Wixárika, ellos tienen una cosmovisión a los niños, les entregan un tipo de amuleto que se llama ojo de Dios. Es una forma triangular, no tengo uno, pero lo pueden buscar. Se llama ojo de Dios, Huichol Wixárika, así lo pueden poner, y pueden ver la simbología. Y se le da a un niño para que lo proteja cuando nace, para que lo acompañe. Y esos ojitos de Dios se hacen, todos los hacen, ¿no? Es algo muy bonito, pero a lo que voy es de que también coincide en que eso se le entrega para la protección del niño, para que se pueda desarrollar bien, para que se alejen los espíritus malos, no le puedan hacer nada y que protejan su inocencia. El ojo de Dios. Algo que también tengo que mencionar es de que han habido niños, porque es cuando no están tan eh, domesticados, controlados mentalmente, que son más limpios. Es más en la niñez donde se ven este tipo de acontecimientos porque no están tan encerrados, pues no los han metido al sistema tal cual. No son parte todavía del sistema o apenas están adentrándose al sistema y pues obviamente su cerebro es muy puro, no está tan contaminado de tanta maldad, de tanto dolor, de que te tienes que cuidar, de que las cosas son así, sino sale natural, ¿no? Entonces hay varios niños que han pasado por esto, que han tenido sus amigos imaginarios, que juegan solos. Y yo creo que esta teoría es muy mía y yo la estoy presentando y yo estoy diciendo lo que yo viví. Y eso fue una experiencia de LSD
Y tengo una prueba que para mí para mí es importante porque de ser una foto insignificativa, o sea, no tenía un valor tal cual porque ni siquiera lo había notado. Esa mancha yo no la había notado. Y inclusive, tengo que ser muy honesta, pues, en esa negación es, no manches, o sea, es obvio que es una alteración de luz, la cámara no enfocó bien, eso suele pasar, ¿no? Siempre me pasa y luego voy a subir un video donde tengo varias fotografías donde la luz para, no sé por qué, pero siempre que no siempre, muchas veces que yo me tomo fotos o que me toman fotos, sale una mancha de luz. Ya sé que me esté atravesando la cabeza, ya sé que me esté atravesando en alguna parte, pero hay una luz. Y después voy a subir en un video el clip completo de varias fotos donde está esa luz y que yo las guardo, están en mi celular, son digitales. Esta es la única que, que es de, que está impresa porque tiene añísimos. Yo manejaba álbum de fotos, entonces esta fue revelada y tal cual salió y aquí está, ¿no? A lo que voy, hay tantas opiniones acerca de esto, de que si es, de que si no es, de que si la mente es tan maravillosa que puede crear hasta amigos imaginarios y pensar que son reales y que la experiencia que tal vez que yo viví con el LSD eh, simplemente fue algo muy casual, alguna casualidad, pero repito, creo que hay cosas, yo me automentiría al decir, es que nunca pasó, es que no sucedió, es que yo nunca tuve un amigo, es que no. Cuando yo sé lo que yo sentí, cuando ya he empezado a recordar, que eso es para mí muy importante, el volver a sentir lo que sentía. En ese momento, cuando yo lo estaba viviendo, es como volver a repetir la escena. Y es cuando digo, es que es imposible, claro que sí es real. O sea, es imposible negarlo. Y en otras culturas también se maneja eso, ¿no? De que todos los infantes nacen eh, con un ser especial que los está cuidando, los está guiando. Y lo más bonito es que puedo decirlo porque él me lo dijo y quiero compartírselo a ustedes. Siempre van a estar con nosotros. No es nada más cuando seamos niños. Cuando seamos niños, nos van a proteger demasiado o van a estar intentando protegernos, avisarnos a través de la intuición que ahí hay peligro para poder sobrevivir, pero que en realidad nunca se van, siempre van a estar de alguna manera contigo. Y él cuando me dijo eso, pues yo, que siempre iba a estar conmigo, que no nada más fue de niña, y que me acompañó aunque yo no supiera o que ya lo hubiera olvidado o lo hubiera bloqueado de mi memoria. Durante toda mi vida, él estuvo conmigo y estuvimos platicando. Pues es que el efecto del LSD son 5 o 6 horas, un poquito más, un poquito menos, en lo que termina toda la sustancia activa a hacer en tu cuerpo. Y todo ese tiempo yo me la aventé con él, platicando. Realmente recordé muchas cosas con él. Él me dijo muchas cosas que yo ya tenía un tanto olvidadas, o sea, yo ya ni me acordaba y que él me vino a recordar que me dijo, sí estuve contigo y esto
pasó cuando tú tenías 19 años y esto pasó cuando tú tenías 25 años y yo vi cuando pasaste esto y yo vi cuando pasaste aquello y yo estuve contigo en todo momento y quiero que sepas que voy a estar contigo siempre y que siempre que lo necesites, háblame, búscame. Yo estoy para ti, estoy para protegerte. Y pues en muchas situaciones difíciles de mi vida después de ese acontecimiento, ya es para mí invocarlo, ya es algo natural, ya no se me volvió a aparecer nunca más, ya nunca lo volví a sentir y no lo he vuelto a sentir como ese día. Fue el primero y el último día, pero sí me lo dijo. Aunque tú pienses que yo no esté, yo estoy y veo todo y siempre te voy a acompañar. Entonces, mi experiencia y mi vida me dicen, sí, creo que los amigos imaginarios no son tan imaginarios. Creo que lo que nos han contado de el ángel de la guarda, de cierta manera tiene su realidad y su verdad. Creo por lo que he vivido, creo por lo que he experimentado, creo por lo que he sentido, creo por lo que he percibido. A él jamás lo vi. No conozco su cara, no conozco su cuerpo. Y ese día fue algo muy especial porque me acosté en el sillón después de haber llorado muchísimo. Ese día lloré tanto, tanto, tanto de recordar tantas cosas como ahorita porque soy chillona. Me acosté en el sillón y él me abrazó. Y solamente pude sentir su abrazo. Ha sido lo más que he podido sentir de él. Ese día sentí algo maravilloso cuando me abrazó y quedé dormida. Y ya cuando desperté, pues ya la vela ya se había consumido, yo estaba en el sillón, ya había pasado todo el efecto, y pues ya no volví a ser la misma otra vez. Así que comparto mi experiencia para todas las personas que han tenido esos amigos imaginarios que no son tan imaginarios porque los sentimos de alguna manera. Y para que los que creen en esto, porque yo igual no voy a convencer a nadie de nada, no me interesa eh, implementar lo que yo creo, mis creencias, sino estoy compartiendo mi experiencia en mi vida. Y voy a intentar a través de este canal poner todas las evidencias que yo he intentado conseguir de, de mis vivencias, porque afortunadamente soy mucho de evidencia, yo necesito evidenciar, porque yo necesito caer en esta realidad que me ha costado mucho trabajo, como lo dije ayer, el entender, el aceptar que si hay algo, que después de ser una religión católica, después no es de que me hiciera, que no fuera creyente o atea, pero me empecé a meter mucho en la filosofía y me empecé a meter mucho en el estoicismo y me empecé a ser una persona que las creencias un poquito a un lado, con mucho respeto, sí, si existe Dios, va, pero yo sé que la vida sí funciona, entonces yo me hice un poquito más cerrada y más cuadrada en cuestión de las creencias en una etapa de mi vida. Entonces, cuando pasan estas cosas, nuevamente me mueve.
Inclusive yo siendo creyente de la religión católica, pues no me habían pasado todas estas cosas. Y no creía así de, ay, mi amigo imaginario, la cosa, o sea, si existe. No, 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 para nada. Esto ya fue de grande, esto ya fue de adulta, de darme cuenta de que sí viví algo, de que es más real de lo que pudiéramos imaginar, que para mí en lo personal, y así lo confirmo, y yo desde mí, no fue mi imaginación. Y eso quiero compartirlo con las personas que han tenido estas experiencias. Me gustaría, por favor, las personas que han tenido contacto con sus amigos imaginarios, que tuvieron amigos imaginarios, coméntenme, platíquenme. Me gustaría compartir este tipo de experiencias también para los que vivieron este tipo de experiencia y que lo sintieron, para poder no demostrarle a nadie, sino con todas, con todas estas pruebas, con todas estas personas que hemos experimentado este tipo de cosas, poder ayudar a otras personas que en su camino están perdidos, que han vivido experiencias que no entienden y que tal vez a través de esto o alguien que sepa más de esto, que pueda por favor comentar. Todas sus opiniones son bienvenidas acerca de los amigos imaginarios. ¿Quién ha tenido ese tipo de experiencias? ¿Cómo la han percibido? Ese ser que les ha dicho, qué es lo que han sentido, si lo han tenido oportunidad de verlo. Yo nunca, pero tal vez alguien más sí. Y pues, bueno, el día de hoy vimos este tema. Yo les agradezco muchísimo. Concluimos. Estamos en contacto el día de mañana y pues agradeciéndoles nuevamente que me escuchen. Espero de verdad y de corazón que todo lo que yo voy a transmitirles desde mi experiencia y mi conocimiento les pueda aportar, les pueda ayudar. Y que si se sienten locos, no son los únicos, somos varios. Muchísimas gracias, que tengan bonito día. Gracias por escucharme y nos escuchamos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.